Y aquí es importante entender por qué estamos viendo las teorías, porque si no entendemos cómo funciona la familia como un sistema, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que podamos entender cómo trabajar con esa familia bajo el modelo de salud familiar, ¿ya? Una de las cosas importantes que debemos entender, y me voy a empezar a desaparecer, es que tenemos algo que se llama la teoría estructural familiar. Y esto apunta, chiquillos, específicamente a cómo se estructura esa familia de acuerdo a las generaciones, de acuerdo a ciertos, digamos, atributos que vamos a ir revisando en esta clase. Entonces, vamos a partir recordando algunas cosas que ya dijimos, como por ejemplo las características de la familia como sistema en su totalidad, ¿no es cierto? Con una finalidad que está formado por seres vivos, complejos en sí mismos, o sea, cada uno de nosotros además es un propio sistema. Y ese sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, por lo tanto, no puedo yo basarme, por ejemplo, en el estado de salud de uno de los miembros de la familia para poder decir cómo está la salud de la gente, ¿ya? Em, además en la familia se genera un proceso de desarrollo que permite su crecimiento en complejidad y organización, y hay también ciertos eventos que pueden ser históricos o situacionales, ¿no es cierto? Las crisis normativas o las no normativas que van a afectar a los miembros del sistema familiar. Teniendo eso claro, vamos a decir como resumen, ¿no es cierto?, de todo eso que ya dijimos, que vamos a considerar a la familia como un sistema integrador, que además es multigeneracional, que está caracterizado por varios subsistemas de funcionamiento interno, o sea, eso ya lo vimos en la clase pasada, y que está además influido por una variedad de sistemas externos que están relacionados a la familia, o sea, la familia está inserta dentro de una comunidad y esa comunidad está dentro de un vecindario, por ejemplo, o dentro de una comuna y esa comuna está dentro de una ciudad y así sucesivamente. Hay distintos sistemas que van a ir afectando a las distintas familias. Cuando consideramos a la familia como un ecosistema, o el concepto, digamos, de ecosistema, que de alguna manera yo se los explicaba la clase anterior, no sé si alguien se acuerda cuando ya hablaba de la ecología o el ecosistema, ¿ya? Hay un autor que es Bronfenbrenner, que el año 79, ¿no es cierto?, dijo en relación al ecosistema, que la conducta individual se puede explicar mejor al comprender el contexto ambiental en el que se presenta, y en este sentido el ambiente humano es en extremo complejo, pues se incluyen dimensiones físicas, estructurales, sociales, económicas y políticas. Y yo le agregaría además la dimensión emocional, espiritual, psicológica, etcétera, etcétera. O sea, no solamente la parte física, sino que también esa parte intangible que nosotros no vemos. En relación al modelo estructural, tenemos que hubo otro autor que el año 77 habla de que el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia van a corresponder a el modelo estructural. O sea, van a haber algunas pautas que establecen cómo, cuándo y con quién cada miembro de la familia se relaciona, regulando las conductas de cada uno de sus miembros, ¿ya? O sea, en la estructura que nosotros le vamos a dar hay una cierta jerarquía. Y esa jerarquía, cada familia, como yo les explicaba, tiene, ¿no es cierto?, una estructura jerárquica de cómo se organizan, quién es el jefe, quién tiene el poder, cómo son cada comportamiento, cómo se van regulando, quién es el que castiga, quién es el que da permiso, ¿ya? Y a eso le vamos a llamar estructura. Por lo tanto, la estructura familiar debe ser relativamente fija y estable. O sea, si yo tengo una familia donde la conducta está siempre cambiando todos los días, o sea, un día pregúntele a su papá, no, hoy día yo tomo las decisiones, no, mañana pregúntele a la tía, pasado a la abuelita. Esa inestabilidad en la estructura de poder
de alguna forma para decirlo, que me entiendan, le causa confusión a las personas y eso además hace que haya una desestabilidad. En cambio, si hay una forma de funcionar que es relativamente fija, ¿ya? Lo más probable es que esa familia vaya desarrollándose de una manera adecuada durante el tiempo y que haya cambios solamente cuando hay alguna crisis o cuando llegue algún integrante nuevo de la familia donde cambian los roles, ¿no es cierto? Y cambia, ¿no es cierto?, la jerarquía. Como dice acá, la estructura sustenta, ¿no es cierto?, a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a los miembros, ¿ya? Y yo aquí les pregunto a cada uno de ustedes en su casa, ¿quién toma las decisiones, por ejemplo? ¿Quién manda en la casa de cada uno de ustedes, en sus familias, digamos, pensando su papá, su mamá, los hermanos? ¿Quién es el que manda en la casa? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién compra? ¿Quién digamos, pone los castigos? En el caso de la Denise son los dos. Ya, la Catalina, los dos. Pero, por ejemplo, hay uno que tenga la mano más dura que el otro, ¿no? Ya, se dan cuenta, o sea, ahí hay un matriarcado, dice la Catalina. En el caso del Diego también. La mamá es la que pone las reglas. José dice la mamá. ¿Ya? Generalmente la mamá, porque la mamá es la encargada de criar a los hijos, ¿no es cierto? Depende en qué, dice la María Ignacia. Ya. Pero aquí lo importante es que usted ya sabe, por ejemplo, José, yo le voy a preguntar directamente a José. José, si usted se manda alguna embarrada, usted sabe que su mamá lo va a retar, ¿cierto? O le va a decir algo, le va a llamar la atención. Ya, o sea, usted tiene claridad que si usted se manda una embarrada, la mamá algo va a decir. Por lo tanto, usted ya sabe a lo que va. O sea, sabe que si comete algún error o hace alguna cosa sabiendo lo que le va a pasar, ya sabe cuál es su destino, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el caso de José, para seguir con, digamos, con tu ejemplo, fuera un día la mamá, otro día el hermano, otro día el papá, otro día la abuelita? ¿Qué pasaría si tú te hicieras una maldad? O hicieras algo malo, ¿qué te pasaría a ti si no supieras quién te va a retar? Si las normas no están claras. No, ¿Qué pasaría? ¿lo puedes hacer ya? No puedo, no puedo. ¿Por qué? José, no pasaría nada. O sea, te daría lo mismo porque si tú te equivocas, puede ser que incluso nadie tome la responsabilidad de llamarte la atención, ¿cierto? ¿Cómo serían tus modelos? ¿Tendrías un modelo adecuado? ¿Qué pasaría contigo con tu crecimiento como persona? Si es que nadie te dice nada cuando ocurre alguna cosa, digamos, que no está bien. ¿Qué crees tú que pasaría? No había nada definido en realidad, porque no sabía quién es el que toma las decisiones. No se sabría bien quién toma las decisiones, pero ¿qué pasaría contigo como persona en tu crecimiento? ¿Tendrías claridad de los límites? ¿Sabrías lo que tienes que hacer? ¿O serías una persona que el día de mañana pensarías que nadie te va a castigar por nada? No tendría límites en realidad y no sabía qué hacer. Ya. Por lo tanto, por eso la estructura familiar es tan importante, ¿ya? Y si nosotros hablamos de una familia muy rígida, donde hay esos matriarcados, por ejemplo, donde la mamá es la que toma todas las decisiones, la que no comparte, digamos, ninguna responsabilidad con el papá, donde todos le tienen casi miedo a la mamá, lo más probable es que también haya problemas. Por lo tanto, es importante aceptar, como dice la lámina, un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia.
como decía la María Ignacia, en el caso de ella, se van, digamos, se van turnando porque va a depender de la situación. Y eso está bien. Ahora, si nadie se hace responsable, ahí es donde tendríamos problemas. ¿Y por qué es importante que haya un cierto grado de responsabilidad? Porque se va a facilitar el desarrollo familiar y además los procesos de individuación. O sea, cada persona, miembro de esa familia, se va a ir desarrollando de acuerdo a el ambiente donde está inserto. Y aquí es donde nosotros empezamos a hablar de la estructura, las funciones y los roles. Y como todo sistema, hay que tener las reglas del juego claras, normas, ¿no es cierto?, que pueden ser universales y claramente explícitas, por ejemplo, el respeto a los padres, el rol de padre, el rol de hijo, y otras que sean netamente implícitas o que sean propias de la familia, que eso es lo que significa idiosincrásica, ¿ya?, como la lealtad a la familia. Si ustedes, les voy a poner un ejemplo súper extremo, pero las mafias italianas, ¿ya? No se rían de lo que les voy a decir, pero es para que me entiendan. Las mafias italianas generalmente eran familias. Por lo tanto, una de las primeras normas de esa familia era que la familia era lo primero, había que tener lealtad con la familia y la traición, ¿no es cierto?, entre los miembros de la familia se pagaba con la vida. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay unas reglas en ese tipo de familias que son propias de las familias, ¿no es cierto?, italianas mafiosas, no de todas las familias italianas, pero de las que son parte de la mafia, ¿ya? Por ejemplo, en las familias de ustedes, por ejemplo, ustedes mismos decían más o menos los roles. La gran mayoría hablaba de que la mamá es la que toma las decisiones. ¿Hay alguno acá de los que están presentes que tenga, ¿no es cierto?, una familia solo con la mamá o solo con el papá? Que lo quiera comentar, por supuesto. No es obligación que lo comenten si no quieren. O se los voy a poner desde otro punto de vista. ¿Qué pasa con aquellas familias donde hay solo una mamá o solo un papá, por la razón que sea? ¿Ya? Porque la mamá enviudó, porque el papá se fue, porque se fue a comprar cigarros, ¿no es cierto?, y no volvió nunca más, no sé. La razón que haya sido. Pero hay un solo padre. ¿Qué pasa con esa mamá y su rol de madre? O su rol, ¿qué pasa con el rol de padre? ¿Qué dice el público? Hay solo una figura de autoridad, ¿cierto? ¿Y qué creen que pasa con eso? De cubrir ambos roles. Por lo tanto, ¿se puede cubrir los dos roles o no? No, porque sería muy difícil. Se puede tratar, pero nunca se va a cubrir 100% justamente el rol del papá, ¿ya? Porque hay cosas que las mamás simplemente no pueden hacer, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que entender que van a haber unas reglas que van a ser distintas solo para esa familia que tiene un solo padre o una sola madre, y probablemente los roles se van a tener que compartir, ¿ya? Yo les voy a contar una experiencia, digamos, muy particular. Yo tengo un hijo hombre. Yo soy sola con mi hijo. Cuando llegó el momento de enseñarle a ir al baño, ¿ya? Y ahí es una cuestión súper práctica, pero como para que lo entiendan. ¿Cómo creen ustedes que yo le enseñé a ir al baño a mi hijo? ¿Cómo creen ustedes? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Se puede suplir así tan fácil algo tan cotidiano como ir al baño, digamos? O sea, ustedes saben que los niñitos hacen de una forma. Justamente, ¿se dan cuenta, no? Entonces, en el fondo, claro, uno puede tratar de suplir los roles, pero no siempre se va a poder 100%. Y ese es un ejemplo clásico y es un ejemplo súper claro
Porque, claro, en la modernidad y en la pelea esta de los roles y los géneros, digamos, y de género, de identidad y todo eso, muchas mujeres dicen, pero si se puede hacer las dos cosas, se puede tratar, pero no se va a suplir 100%, ¿ya? Los roles que cada uno de los individuos asumen en la familia definen las tareas de los miembros del grupo familiar. Por lo tanto, si ¿cómo se llama esto? Si hay un hijo, el hijo tendrá tareas propias del hijo, si hay una madre, la madre tendrá las tareas propias de la madre, si hay un adulto mayor, ¿no es cierto?, que es el abuelito, tendrá tareas propias del abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense que nosotros vimos, ¿no es cierto?, que cada miembro de la familia tenía sus tareas sumamente definidas. Existe otro concepto que son los límites, que en el fondo hablábamos un poco de eso también, y los límites están constituidos por las reglas que definen quiénes participan y de qué manera lo hacen en una situación determinada, ¿ya? Su función es la de proteger la diferenciación de los sistemas y subsistemas en funcionamiento. El ejemplo clásico. El papá y la mamá, ¿no es cierto?, están tomando una decisión de comprarse una casa, ¿ya? De cómo van a pedir el crédito, de la parte financiera, no de la casa, de cómo es o cómo puede ser o dónde, qué sé yo, ¿ya? Y va el hijo, ¿no es cierto?, de, no sé, pues, de 12 años y le dice, pero papá, mira, tómate un crédito hipotecario o tómate un crédito con tasa flexible o tómate, corresponde que el hijo esté participando de la decisión de qué tipo de crédito se va a tomar en frente a esa compra de casa, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O ahí hay un límite que el hijo está cruzando de alguna manera? ¿Qué creen ustedes? Hay un límite, ¿cierto? Por lo tanto, hay decisiones y hay roles que son exclusivos, pero la decisión, María Ignacia, puede ser una cosa que él pueda poner su opinión y todo, pero no, la decisión no va a pasar por él. ¿Te fijas? Pero hay circunstancias donde las personas tienen que entender cuál es su límite dentro de la familia, ¿ya? Por ejemplo, entre la relación de pareja entre padre y madre, ¿no es cierto? Los hijos no tienen nada que hacer, porque es una relación entre dos. Los hijos son hijos en ese momento, no son pareja. No sé si me explico, ¿ya? Por lo tanto, los límites tienen que estar sumamente marcados y, como dice acá, la claridad de los límites dentro de una familia es un parámetro útil para evaluar su funcionamiento. Si, por ejemplo, el hijo asume el rol de padre porque el padre no está, porque la mamá está criando al hijo más chico y es el hijo mayor el que tiene que salir a trabajar, el que tiene que proveer la casa y todo lo demás, el hijo en ese caso está asumiendo un rol que no le corresponde. ¿Me siguen? Por lo tanto, está perdiendo las tareas que tiene que hacer como hijo. Está asumiendo un rol de padre que no es el que le corresponde. Por lo tanto, ahí los límites tienen que ser sumamente claros para que además cada uno realice las tareas que tiene que realizar. Existe otra cosa que se llaman los alineamientos. Y aquí vamos a entender que la estructura familiar opera con diferentes alineamientos para resolver las tareas a las que se enfrenta, ¿no es cierto? Y el alineamiento constituye la unión de dos o más miembros del sistema para llevar a cabo una operación. El ejemplo más claro es entre los hermanos, ¿no es cierto? Que si tenemos 3 hermanos y se junta el hermano más grande con el hermano del medio para molestar al hermano más chico, ¿ya? Ahí hay un alineamiento claro. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Molestar al hermano más chico. ¿Se fijan? Ahora, dentro de los alineamientos vamos a tener otros conceptos como por ejemplo las alianzas o la colusión, ¿no es cierto? Unión de dos o más personas para lograr una meta o interés común y la coalición, que es el proceso de unión en contra de un tercero, ¿ya? En el caso el ejemplo que yo les daba de los dos hermanos más grandes que se unen, ¿no es cierto?, para molestar al hermano más chico sería una coalición, ¿ya? En cambio, cuando, por ejemplo, la mamá con la hija se
juntan para poder, no sé, cocinar para el día de Navidad, eso podría ser una alianza, ¿ya? Porque ahí no están en contra de nadie, sino que están en pro de una meta que es tener la cena de Navidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y esos serían los alineamientos, que es otra parte que tenemos que evaluar cuando hagamos la evaluación de las familias. Ahora, estos alineamientos pueden ser funcionales o disfuncionales según respetan o no los límites, los subsistemas y según sea su duración, ¿ya? Si son alineamientos que son permanentes y que permanentemente hay una, ¿cómo se llama esto? Están, digamos, persiguen molestar a un tercero, digamos, ahí hay que entrar a evaluar qué es lo que pasa porque hay algo que no está funcionando correctamente. Un sistema funcional se organiza de una manera jerárquica, o sea, siempre va a haber un jefe de familia, alguien que toma las decisiones, alguien que hace un poco de liderazgo. Y ahí tenemos el concepto de poder, ¿ya? Y el poder es la capacidad de influencia que tiene un individuo determinado para controlar la conducta de otro, ¿ya? Idealmente el poder debe ser empleado por quien tiene la posición de autoridad, pero en ocasiones un miembro de la familia puede tener el poder, pero no la autoridad. Y aquí esto suena un poco paradójico, pero hay un ejemplo súper claro. Los que son papá o mamá o los que tienen hermanos chicos me van a entender. Cuando va la mamá a comprar al supermercado con el cabro chico, ya puede ser el niño, no sé, pues tiene 8 años, 5 años, ya pongámosle menos, 3 años, ¿ya? La mamá es la que tiene la autoridad, porque está en la jerarquía más arriba, ¿no es cierto? Es la mamá, es la que se supone que pone las reglas, la que se supone que manda en la casa, ¿de acuerdo? Eh, y van pasando por las góndolas de donde están los chocolates, ¿ya? Y resulta que el hijo le dice, yo quiero un chocolate. Y la mamá dice, no, no te voy a comprar chocolate. Y el hijo se pone a llorar y le hace un tremendo escándalo. Y la mamá se empieza como a desesperar. Por lo tanto, al final, le compra el chocolate. En ese caso y en ese ejemplo, chiquillos, ¿quién tiene el poder? ¿Qué dice el público? ¿Quién tiene el poder en esas? El niño. El niño, ¿no es cierto? Porque utilizó todas sus argucias para que la mamá le comprara el chocolate. No necesariamente tiene la autoridad, pero tiene el poder. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? Por lo tanto, hay que entender muy bien y separar la autoridad del poder, ¿ya? Acuérdense, y lo vamos a ver en algún minuto si es que hacen gestión conmigo, que la autoridad es lo impuesto, ¿ya? Por jerarquía, porque la mamá naturalmente está sobre el hijo, pero el poder es lo que uno ejerce para lograr un fin determinado. Y no necesariamente el poder está junto con la autoridad. ¿De acuerdo? Esto es algo que es súper importante de analizar porque también aquí podemos ver, digamos, disfuncionalidades en términos de cómo funcionan esas familias. Si yo les dijera ¿qué me podrían decir en relación a ese ejemplo? ¿Qué pasa con esa mamá que no tiene poder frente al hijo? ¿Qué va a pasar ahí con esa familia o con ese hijo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Tendrá una consecuencia eso de que el hijo haga lo que quiera con la mamá? ¿Qué creen ustedes? A mi parecer sí, porque creo que el niño después, ¿cómo se llama? Va a ser incontrolable y va a querer todo lo que él quiere. Exactamente. Y como dice la Denise, en forma más elegante no va a tener límites. Por lo tanto, su comportamiento va a ser habitual de tratar de conseguir lo que quiere de la manera que quiera. ¿Ya? Ojo con eso. Por eso que es importante separar el poder de la autoridad. En resumen, en cualquier interacción del sistema familiar se define quién o quiénes son los miembros que participan, los límites, ¿ya? Con o contra quién, que serían los alineamientos, y la energía que motiva y activa el sistema para llevar a cabo la acción, que sería el poder.
Y eso es lo que nos da la estructura. De alguna manera, chiquillos, cuando ustedes hacen el genograma, ¿ya? Ustedes hacen, ¿no es cierto?, digamos, la estructura familiar y ponen habitualmente las jerarquías. Y cuando hacen el genograma relacional, que también lo vieron en algún minuto, ahí ustedes pueden de alguna forma evidenciar las alianzas, las coaliciones, el poder donde se encuentra, quién es la autoridad, quién no, ¿ya? Y cuáles serían los límites que tiene cada uno de esos miembros de la familia, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? Ahora, este modelo o esta, digamos, forma de evidenciar o de, digamos, ver a la familia, enfatiza principalmente los aspectos jerárquicos de la familia. Y las reglas interaccionales son presentadas a través de fronteras entre miembros que pueden formar subsistemas, parental, fraterno, etc. Por lo tanto, aquí podemos juntar esta teoría con la que vimos anterior, ¿no es cierto?, de los subsistemas y decir que cada subsistema tiene un alineamiento jerárquico, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, ustedes van a entender rápidamente cuáles van a ser los subsistemas, cuáles van a ser las coaliciones, si es que hay límites, no hay límites y dónde está el poder, ¿ya? Todo eso, chiquillos, tienen que analizarlo cuando analicen la familia.